adúltera a Ángel Carromero. La viuda de Osvaldo Payá, Ofelia Acevedo, ha presentado una querella en España porque al considerar que su marido tenía nacionalidad española, exige que aquí en nuestro país se realice algún tipo de investigación. De momento no lo está consiguiendo. Ofelia Acevedo, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Por qué cree que el gobierno español, la Fiscalía, no le están haciendo caso cuando da la impresión de que está todo tan claro respecto a la muerte de su marido? Bueno, habría que preguntarle al gobierno español en primer lugar. Nosotros hemos presentado una querella que reúne todos los requisitos legales para ser presentada a la Audiencia Nacional. Y bueno, todavía estamos esperando si es llevada a trámite o no. O sea, de hecho, los jueces o el juez que tiene a su cargo la querella no nos ha respondido aún. Es bien que salió la noticia de que la fiscal o la fiscalía recomendaba, las recomendaciones que le hacía al juez era que no tramitara la querella. O sea, la Audiencia Nacional no era favorable a que el gobierno también concediera el indulto a Ángel Carromero. ¿Qué cree que está pasando? ¿Tiene el gobierno español miedo de molestar a los hermanos Castro? Te decía, eso hay que preguntárselo al gobierno español. El gobierno español sabe muy bien lo que ocurrió, porque lo supieron primero que yo. Yo me entero por un mensaje de texto que recibo de aquí de España, según un mensaje recibido en España por Ángel Carromero, donde decían que un carro los había impactado, los había sacado de la carretera, que habían 3 en el hospital, que uno no sabía dónde estaba. Es como yo me entero que algo había pasado en ese viaje, donde esas personas en España no sabían que viajaba Osvaldo Payá y Harold Cepero con ellos dos. O sea, reciben nada más ese mensaje y me comunican a mí por si yo sé algo de ellos, porque sabían en España que ellos iban a venir a visitarnos a nosotros, en Cuba. Yo trato de averiguar, no consigo dar con el teléfono de Osvaldo, llevaba encima, y empiezo a preocuparme muchísimo. Hasta que empiezan empiezo a recibir ya noticias cuando llego a mi casa, que me comunico con el hospital, porque me habían dicho de España, que estaba en un hospital en Bayamo, y allí me comunican sencillamente que sí, que había un fallecido, que ese fallecido se llamaba Osvaldo Payá. ¿Usted tuvo ocasión de identificar el cadáver? Yo tuve ocasión de ver el cadáver. Pero no con mucho detalle. Era el cadáver de mi esposo. Yo lo vi ya vestido en la funeraria y era él. No se parecía, pero era él. ¿Pudo apreciar algo extraño en su Pude cuerpo? apreciar que cuando fui a darle un beso me dijeron, no le toques la cabeza. O sea, tenía la cabeza prácticamente destruida, o sea, estaba reconstruida su cabeza. Y eso es lo que yo físicamente pude ver de lo que me dijeron en ese momento, no le vayas a tocar la cabeza. ¿Tuvo usted acceso al informe forense? No tengo ningún acceso. El Código Penal cubano, las víctimas no existen para nada. O sea, solo existe el acusado, en este caso, y la fiscalía, ¿no? No existe ninguna... Las víctimas no podemos apelar a nada. Ni somos consideradas a tener ningún derecho en el Código Penal cubano. Bueno, Cuba no es un Estado de Derecho, eso no es una noticia para nadie en España ni en ninguna parte del mundo. Cuba es un poder totalitario que una familia lleva 55 años en el poder ejerciendo un control total sobre la sociedad. Por tanto, no hay un único poder y por tanto nada que salga de Cuba es legal y tiene garantías procesales, ni hay ningún motivo para pensar que sea verdad. O sea, más bien todo lo contrario. Igual que tenemos motivos para pensar que la muerte de su marido no fue un accidente, él no murió en una colisión de tráfico. Sé que es doloroso, pero doña Ofelia, ¿cómo cree que murió su marido? Bueno, yo creo, por lo que Ángel ha dicho, por lo que no ha dicho el sueco, que después del golpe que recibió el auto y de donde ellos fueron sacados rápidamente, ambos extranjeros del lugar, ambos aseguran que mi esposo y Harold estaban vivos.
Yo no tengo otra cosa que pensar que a mi esposo y a Harold le causaron la muerte y que ese era el propósito del gobierno y de la seguridad del Estado. O sea, eliminar físicamente a mi esposo, en este caso a Harold Cepero, también porque viajaba junto a mi esposo y era el líder joven del Movimiento Cristiano de Liberación, de los jóvenes más prominentes, y que sacaron rápidamente a los extranjeros, quizás posiblemente, como pasó con el caso de Ángel, los golpearon para que ni se dieran cuenta del lugar donde estaban ni las circunstancias en ese momento, y que posteriormente eliminaron físicamente a mi esposo y a Harold. Esas son las conclusiones que yo tengo hasta ahora debido a lo que ellos me han contado, a lo que me han contado las personas que estaban después en el hospital, donde lo tomó por asalto la policía y lo rodeó la seguridad del Estado, donde no había acceso a la morgue ni al lugar donde dicen que estaba Harold. O sea, esto no es el comportamiento normal de un accidente de tránsito, de ninguna manera. Creo que este viaje, ellos estaban hace tiempo procurando la oportunidad de eliminar físicamente a Osvaldo, en consecuencia de todas las amenazas a través de toda la vida que Osvaldo ha sido víctima, amenazas de muerte directamente a él, a la familia, atentados que nos habían hecho al auto nuestro. Un mes antes de este hecho, el auto donde viajábamos él y yo nos lo volcaron, nos dieron un golpe por detrás muy parecido e inmediatamente nos sacaron del lugar del accidente sin tener nosotros ningún tipo de... O sea, estar sanos, ¿no? Ilesos, no teníamos ningún tipo de accidente grave. Osvaldo un rasponazo en un brazo. Bueno, aún no se había volcado el auto, producto del golpe que nos dieron, ya estaba la policía sacándonos a nosotros de allí e inmediatamente conduciéndonos a un hospital. O sea, como para que no viéramos ni el auto que nos golpeó, ni la persona que nos golpeó, ni las circunstancias que habían en ese momento allí para ellos poder elaborar posteriormente una acusación contra Osvaldo como culpable de ese hecho. Usted sabía que le querían matar. ¿Realmente imaginó en algún momento que lo conseguirían? Yo sabía que lo querían matar. Lo he sabido hace muchos años porque las amenazas eran concretas y porque era así, o sea, era amenazado físicamente. Le pasaban los carros cuando iba en bicicleta que casi lo tumbaban, se lo gritaban en la calle, detenían a miembros del movimiento, a otros opositores y le mandaban el mensaje que a él había que matarlo. O sea, yo lo sabía, él lo sabía. Todos los que en Cuba se enfrentan al poder totalitario saben que eso puede suceder y que eso es parte de la lucha. Lo que tú no lo crees hasta que no pasa. Y tras la muerte de su marido, ¿usted temía por su propia integridad y por la de sus hijos y por eso está ahora refugiada en Miami? Estoy refugiada en Miami sobre todo por la integridad de mis hijos. ¿Tiene miedo de que en Cuba les hubiera podido pasar algo? En Cuba ellos gozan de total impunidad. Ya fuera de Cuba pueden hacer cosas, pero la impunidad no es la misma. Y mis hijos habían sido perseguidos incluso recién, a los pocos días del funeral de Osvaldo, ya un carro de la seguridad del Estado seguía a mi hijo mientras estaba conduciendo, a mi hijo mayor. Se fueron a interrogar a su suegra y amenazarla para que la novia dejara a mi hijo. Me llamaban de madrugada a mi casa preguntando por mi hija, supuestos gestores del proyecto Varela. Cosas cargos que no existían, ni existieron ni existen. Cuéntame, ¿por qué el sueco Hans Modig nunca dijo nada, incluso ya cuando Ángel Carromero estaba a salvo de vuelta en España? Bueno, eso quisiera yo hablarlo con Aaron Modig y preguntarle directamente, ¿no? Yo supongo, lo que suponemos muchas personas, que el poder de persuasión del gobierno cubano y de la seguridad del Estado es muy grande. Yo supongo que Aaron Modig está muy amenazado y que teme por su vida o por la de su familia. No puede estarlo más que el propio Carromero y Ángel finalmente se ha decidido a hablar. Es verdad, pero esa es la realidad que yo tengo. Ángel es un muchacho muy valiente, que además está acusado directamente de un crimen que no cometió. Es muy difícil para un muchacho de 27 años cargar toda su vida con un crimen que él sabe que no tiene nada que ver con eso, que eres una víctima más. El mundo entero sabe lo que ocurrió.
Eso es verdad. El gobierno español quizá tenga miedo de poner en su sitio al régimen castrista, pero el mundo entero sabe cómo murió su marido y que Ángel no es responsable de ese accidente. Esas han sido las muestras que yo he recibido de gran parte de personas fuera de Cuba, porque la mayoría en Cuba, incluso sin ser de la oposición, personas sencillas y normales me encontraban en la calle y me decían: nosotros sabemos que lo mataron, señora. Muy bien, el gobierno español no le hace caso, pero y el de Estados Unidos, el Kennedy Center está estudiando, reuniendo pruebas, la ONU está informada de lo que está ocurriendo. ¿No le van a echar una mano allí? Bueno, yo he estado precisamente en estos días en el Parlamento Europeo, también recabando apoyo para lograr que la ONU, que ya tomó el caso, insista o comience una investigación internacional, independiente del gobierno cubano, porque todos sabemos que en Cuba nada es independiente del gobierno cubano, es imposible. Ni los propios abogados de Ángel españoles tuvieron acceso como abogados a las pruebas periciales. Creo que media hora antes le entregaron algunos datos sobre el juicio que podemos esperar al gobierno cubano, que todavía a estas alturas a mí no me ha comunicado oficialmente lo que pasó. Entonces tiene que ser una investigación internacional quien aclare las causas de la muerte de ellos dos. Entonces nuestra lucha del Movimiento Cristiano de Liberación y de la familia en particular es eso, es buscar la verdad. Y bueno, hemos tenido mucha receptividad de parte del Parlamento Europeo, o sea, de todos los eurodiputados con que pudimos conversar, que fueron bastantes, no solo del Grupo Popular, sino del grupo de los liberales, de los socialistas, del Grupo de Derechos Humanos del Parlamento, de la Comisión de Exteriores también del Parlamento. Y bueno, han quedado en que sí, como no, que van a hacer todo lo posible por apoyarnos y pedirle a la comisionada de la Unión Europea, la señora Ashton, que insista a Naciones Unidas para la investigación internacional. Creo que eso es un gran apoyo. Y otra serie de iniciativas que resultaron de nuestras entrevistas que pensamos llevar a cabo en pos de esto, ¿no? Dígame, doña Ofelia, finalmente en este viaje a España ha conseguido verse cara a cara con Ángel Garromero. ¿Qué tal es el chaval visto en persona? ¿Qué le ha parecido? Me ha parecido que Ángel es un muchacho muy bueno y muy valiente. He podido realmente hablar un poco con él todavía. Creo que pronto nos encontraremos para conversar un poco más. Me da pena mucho que Ángel Garromero, siendo inocente, todavía lleve un grillete en una pierna. Y el gobierno español aún no lo haya liberado y puede gozar plenamente de la libertad que gozan todo el resto de los españoles aquí. Lo lamento, pero no pierdo las esperanzas de que el gobierno español indulte a Ángel Garromero porque está en sus manos esa posibilidad. Yo creo en la democracia, creo en los valores de este Partido Popular, de búsqueda de compromiso con la justicia, con la verdad, como espero también de la Audiencia Nacional, que pase a trámite la querella a la que tenemos derecho por ser Osvaldo Español, pero además que reúne todos los requisitos posibles para ello y que es totalmente la decisión del juez al respecto, no tiene nada que ver con la postura del gobierno español. Porque aquí felizmente hay una división de poderes bien clara. Aquí sí la hay, sí la hay. En ocasiones parece que no, pero la hay, la hay. Doña Ofelia, quiero invitarla a que me acompañe a nuestra mesa de analistas. Nuestros compañeros, a buen seguro, tendrán mucho interés en comentar algunas cosas como usted. ¿Lo hacemos? En directo, en el Gato al Agua, esta noche, Ofelia Acevedo. Ella es la viuda de Osvaldo Payá.